el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hoy hablaremos sobre el río de las emociones y cómo controlar el cerebro, o al menos cómo entenderlo. Vamos para allá. Hola a todos y bienvenidos, soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki, y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que sé y voy aprendiendo sobre esta fascinante filosofía de vida que es el método Suzuki. Y hoy quería hablaros sobre el río de las emociones. En muchas ocasiones hay libros y en internet se busca siempre sobre, pues a lo mejor enfermedades mentales o cosas que pueden sucederle a la mente en el ambiente negativo, por así decir. Y yo hoy quiero darle otra perspectiva. Quiero hablaros de salud mental y de bienestar y de cómo hacer para tener una capacidad de estar bien con nosotros mismos y con nuestra mente. ¿Y cómo lo hago con esto? Pues es un capítulo de un libro que me leí hace mucho tiempo y que, he estado retomando estos días, que se llama El cerebro del niño. Os lo dejaré en las notas del programa. Además, si tenéis Amazon Prime, tenéis, no sé si lo sabéis también, tenéis opción de, creo que son 2 millones de libros o 2.000 libros, no lo sé ahora exactamente. Tenéis estos libros gratuitos para leer en Kindle o en tabletas o donde sea. Pues este libro está dentro de esa suscripción, así que si sois Prime en Amazon podéis descargaros el libro gratuitamente y leerlo. Se llama El cerebro del niño y son 12 estrategias para trabajar con las emociones de nuestros hijos y con las cosas que nos puedan pasar en el día a día. Nos da un montón de estrategias, está muy, muy chulo. Pero yo hoy quería hablaros de una en específica que en el libro lo habla como el río de las emociones. Pues os explico un poco. Digamos, tenemos que ver, es todo una metáfora, ¿vale? Pero nos ayuda mucho a entender esta metáfora para controlar lo que puede suceder en el día a día con nuestros peques. Os comento, resulta que para nosotros tener un buen bienestar, imaginaros que vamos en una canoa, que estamos en una canoa por un río, ¿vale? Entonces, en ese río hay 2 orillas, una orilla a la izquierda y otra orilla a la derecha. Si estamos en el centro, tendremos un bienestar correcto en nuestra cabeza, tenemos un bienestar emocional bueno, nuestra salud es correcta. Lo que pasa es que si nos acercamos un poquito a la orilla, digamos a la izquierda del río, digamos esa orilla la vamos a llamar la orilla de la rigidez, ¿vale? Es donde necesitamos tener un control de todo, donde no podemos negociar, no podemos adaptarnos, ¿vale? Es una rigidez absoluta. Esa sería la orilla de la izquierda, donde está todo un poco empudentado, digamos. Tenemos que estar, hay una rigidez absoluta. Y la otra orilla, la parte de la orilla de la derecha, podríamos entenderla como la orilla del caos, ¿vale? Donde el río está súper embravecido, hay un montón de confusión, un montón de agitación y es el apartado, ¿vale? Os lo imagináis un poco. En el otro es todo cuadriculado y es esto que no se puede cambiar porque es así, sí o sí, y la otra parte de la orilla es un caos, es súper rebelde. Entonces, nuestro bienestar, nuestra salud mental está en situarnos en el centro de este río. Eso es donde tenemos, digamos, las emociones. Nuestras emociones deben estar más o menos centradas para estar correctamente. ¿Qué pasa? Que en la vida nos podemos mover a un lado o nos podemos mover a otro lado. Entonces, os quiero poner un poco de ejemplos para que entendáis lo que puede ser uno o lo que puede ser el otro. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos a nuestro hijo que tiene un juguete y le decimos, déjaselo a tal niño, y no lo quiere dejar y no lo quiere hacer y se queda bloqueado, digamos que la mente del niño se va a esa parte de la orilla de la rigidez, ¿vale? Entonces ahí el niño no quiere soltar, no quiere dejar nada, no quiere hacerlo y no lo podemos mover de ahí, ¿vale? Está súper firme. ¿Qué pasa a lo contrario? Pues resulta que al niño le quitan ese juguete, entonces el niño o la niña desborda en lloros, en drama, y pasamos directamente a la otra orilla, que sería la orilla del caos. No hay ningún tipo de control, hay un berrinche impresionante, no podemos dominar a nada al niño. No sé si vais viendo un poquito las situaciones que os voy comentando. Entonces tenemos esas 2 situaciones extremas, ¿vale? Que puede ser que el niño no nos haga caso en nada y se quede bloqueado, o que haya un caos, un lloro, que empiece a decir cosas totalmente absurdas y totalmente sin sentido.
Entonces, quiero plantearos un par de estrategias para intentar controlar estos movimientos durante el río. Tener en cuenta que es una metáfora, es lo que tenemos en el cerebro, más o menos, son las emociones, pero creo que va muy, muy bien para entenderlo. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en uno de los dos lados de la orilla, es imposible razonar o hablar o tener una conversación con ningún niño, o incluso lo podemos trasladar también a cierta parte de adolescentes e incluso de adultos, que seguro que os veis reflejado en algún momento. Hay algo que os ha enfadado, os tiene totalmente bloqueados y no sois capaces de reaccionar. Pero pasando un poquito el tiempo, nosotros somos adultos, y pasando un poquito el tiempo, pues vais viendo las cosas desde otra perspectiva. ¿Qué pasa? Que tenemos que hacer esto con nuestro hijo. Entonces, cuando vemos que está en un caos total, que está llorando porque ha perdido una cosa o porque no le has dado agua y quiere agua y se pone a llorar porque él quería agua y no ha podido tenerlo, lo que hay que hacer es empatizar con ese ambiente, con él, empatizar con esa emoción, ¿vale? Tenemos que cogernos a esa emoción y después redirigir, ¿vale? Puede ser que el niño esté sumido en el caos, pues lo que tenemos que hacer es pues un pequeño abrazo, comprenderlo, estar con él en el sentido de, ostras, yo también estoy enfadado, no es algo bueno, ves que el papá o la mamá están contigo, y una vez se ha calmado, que vuelve un poquito al centro del río, intentar razonar con él o intentar hacer una parte lógica. Si intentáis hacer una parte lógica directamente chillando o de una forma mala, cuando el niño está en uno de estos dos extremos, no se va a poder trabajar con él, no se va a poder hablar con él porque no van a razonar, ¿vale? Son cúmulos de emociones y es imposible que nos entiendan. Es como cuando piden una cosa a malas o cuando hacen un ejercicio o no quieren hacer una cosa y se bloquean, vemos nosotros que se bloquean, no vamos a sacar nada a ellos, ¿no? Ni diciéndoles, ¿te crees que es normal hacer esto? ¿Crees que el papá te ha dicho esto? ¿Sabes? No es momento de empatizar con ellos de esa manera. Tenemos que empatizar, pero acercándonos a ese lado donde pensemos que esté. Si está en la parte rígida, lo mejor es un acercamiento, sobre todo contacto, simplemente el contacto, un pequeño abrazo, un pequeño movimiento, rascada en la cabeza, haciendo una mirada de complicidad, pues eso nos hace acercarnos y relajar. Muchas veces los niños lo que necesitan simplemente es dormir, comer algo y luego lo ven con otra perspectiva. A lo mejor les ha pasado algo en el cole y les acaba de pasar cuando los recogéis del cole y es imposible que os lo cuenten, pero a lo mejor ha pasado cuando han entrado al cole o ha pasado en el recreo y después a mediodía o por la tarde cuando os ven son capaces de contároslo perfectamente. Os lo cuentan a lo mejor como os lo cuentan, pero ellos son capaces de trasladarlo, ¿vale? Entonces, simplemente quiero que os quede claro este río, que lo tengáis en cuenta a la hora de cuando se produzcan estas situaciones. Ahora es cuando me podéis decir, Carmelo, esto es un podcast de metodología Suzuki. ¿Dónde puedo un poco aplicar esto? Pues esto lo aplicamos cuando muchas veces nos ponemos nerviosos con ellos, pues en la clase de grupo, en la clase individual, en casa con la práctica, antes de practicar, después de la práctica, ¿vale? Supongo que reconoceréis, yo por lo menos lo reconozco con mis peques, alguna de estas situaciones en casa, cuando se bloquean y no quieren tocar, cuando se echan a llorar directamente, ¿vale? Creo que veáis, también puede suceder que vayan botando de una orilla a otra emocionalmente hablando, que estemos súper rígidos, nos volvemos en un colapso de caos, volvemos otra vez a la rigidez, volvemos a chillar como locos, cambiamos a estar súper enfadados y súper serios, eso que te miran así serios y parece que te estén retando. Pues en ese sentido, yo poco a poco lo voy comprobando, ya os digo, en esto de la paternidad también soy un aprendiz más, creo que no se acaba nunca de aprender. Y voy viendo que cuando dejo pasar una pausa, cuando yo me relajo, el peque o la peque se relajan, intento empatizar con ellos de, ostras, eso que ha pasado veo que es un fastidio, aunque no lo pensemos, aunque sea realmente una tontería inconexa, ¿vale? Es que es de, quiero agua, es que no quiero agua porque no me quieres, porque no me pones agua porque no me quieres. No tiene sentido eso que me está diciendo. Entonces no le puedes decir, sí que el papá te quiere, te tiene. No es el momento. Hay que hacerlo, hay que intentar empatizar. No quiero decir que siempre sea la solución, ¿vale? Porque hay veces en las que hay que cortar o hay veces en las que tenemos poco tiempo, por así decir, o no es el momento, pero siempre, si podéis, probadlo, ¿vale? Probad este acercamiento a esa parte de caos o a esa parte de rigidez
y redirigir. La cuestión es, el resumen es empatizar, por así decir, y redirigir, ¿vale? Está súper bien explicado en los primeros capítulos de este libro y hay 12 estrategias muy, muy, muy chulas, os lo repito, en el cerebro del niño, y creo que nos puede ser muy útil a los padres que somos tanto primerizos como no tan primerizos, que ya tenemos un poquito de experiencia, que nuestros hijos ya son un poquito mayores, ¿vale? Así que si veis reflejada alguna de estas situaciones cuando empezáis el estudio con vuestro instrumento, pues plantearos un poco, a ver dónde está. Buah, está caótico, está llorando, no puedo hacer nada ahora, vamos a intentar relajarlo, a estar tranquilo, darle un poquito de agua, posiblemente lo que necesites es merendar, beber un poco de agua, descansar, a lo mejor intentamos hablar con él y vuelve a subir el tono, eso es que la canoa empieza a moverse con el río y tenemos que intentar llevarla al punto central de nuestro río, tenemos que intentar relajarlo. Esto me recuerda a unas técnicas de un curso que hice hace tiempo donde tenemos los pulgares digamos que podía ser la ira, podía ser el león que llamaban en aquel curso. Entonces, si podéis hacerlo ahora con vosotros, con vuestros pulgares, que los tenéis delante, tenemos el pulgar desbocado. Si sacamos los pulgares así en situación de OK, pues podéis decir que el pulgar está desbocado, está en el caos, está subido en la emoción y no podemos contener ninguna lógica. Pero si metemos el pulgar en la palma de la mano y vamos cerrando con los dedos, ¿vale? Yo lo estoy haciendo en este momento. Si lo podéis hacer, ponéis los pulgares dentro de la palma de la mano y ponéis los dedos por encima de los pulgares, como si metiéramos el pulgar dentro de la mano. Entonces es una manera de controlar a la fiera, es una manera de controlar la emoción. A ver, hay que tener emociones, pero tenemos que saber gestionarlas, tenemos que educarles a la gestión. Una vez... todo esto son metáforas para que tratéis de entenderlo, porque esto de la emoción es un poco abstracto. Una vez relajada la fiera, entre comillas, ya podemos intentar hablar, intentar comprender qué es lo que ha pasado, intentar explicárselo, ¿vale? Quería compartir esto con vosotros porque lo leí hace tiempo, me ha pasado que, no sé si lo tenéis, es una tónica bastante general ahora, después de estas Navidades, que hay bastantes niños con emociones desbocadas. Han tenido bastantes regalos, pues los Reyes Magos se han portado muy muy bien, la verdad, este año, y han tenido muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Que muchas veces pues no son capaces de gestionar todas las emociones y se enfadan con nosotras aparentemente sin ganas. Pues quiero que valoréis esto, ¿vale? Y nada más, simplemente quería comentaros esto y me alegra poder ir grabando todas las semanas. Deciros que no quiero despedirme sin animaros a que os suscribáis al podcast o a que comentéis a familiares y amigos que tenéis dentro de la metodología, pues que existe este podcast y que es algo interesante, que hay un chico que se pone a hablar aquí y por lo menos os habla de sus inquietudes. Sabéis que soy Carmelo Sena _ en Twitter e Instagram. Tenemos el canal de Telegram, a ver si os animáis, que es Mundo Suzuki todo junto, telegram.me /Mundo Suzuki, y como siempre encontraréis estas y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com /Mundo Suzuki. Nada más, nos escuchamos en un próximo capítulo. Un abrazo. Hasta luego.